Apreciados amigos oyentes, queridos hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios y para aquellos que tengan sus Biblias les invito a considerar en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, el capítulo 12, y vamos a leer en Éxodo capítulo 12 los primeros 13 versículos. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora un versículo en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5 y el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Añada nuestro Dios su rica y especial bendición a la lectura que hemos hecho de su santa palabra y a la consideración que vamos a hacer de la misma. Nuestro pensamiento gira sobre esto. Moisés, el inaugurador de la Pascua. Si leemos nosotros Levítico, el libro que sigue, Levíticos capítulo 23, vemos que la Pascua es la primera de las 7 fiestas de Jehová. El orden en que aparecen las fiestas en el capítulo que estoy citando, el capítulo 23 de Levítico, es a la vez sugestivo, es también instructivo. La Pascua nos habla de Cristo. De ahí arrancamos. La Pascua nos habla de Cristo.
y de la redención. El libro de Éxodo es esencialmente el libro de la redención y nos presenta a un pueblo redimido por sangre y con poder. Tres cosas se destacan en la lectura que hemos hecho hoy en estos 13 versículos. Tres cosas: la solemnidad, la señal y el sacrificio. Cuando hablo de solemnidad es por la fiesta instituida. Es una fiesta solemne para Israel. Y cuando decimos la señal, hacemos referencia a la sangre vertida y aplicada en los dos postes y en el dintel de las casas, porque era la sangre. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Esa es la señal. La sangre vertida del cordero y aplicada en los postes y en los dinteles de las casas. Y cuando mencionamos el sacrificio, nos referimos a la víctima ofrecida, al cordero de un año sin defecto. Consideremos un poquito la Pascua. La importancia de la Pascua queda plenamente demostrada por el lugar que ocupa en las fiestas de Jehová en el capítulo 23 del libro de Levíticos, donde hallamos 7 fiestas de Jehová. Por el hecho que conmemora y por el significado que se le atribuye. Por eso es importante esta fiesta, la Pascua, por el hecho que conmemora y por el significado que se le atribuye. Quiero hacer un breve comentario de la Pascua desde 3 aspectos. Primero, el histórico; segundo, el simbólico; y tercero, el práctico. Cuando hablo del aspecto histórico, la liberación de Israel de la opresión de Egipto es uno de los episodios más importantes de su larga historia de Egipto como nación. La salida del país de la esclavitud fue milagrosa y maravillosa. No hay otro país en el mundo que haya sido favorecido con la intervención divina como lo fue Israel. En el aspecto simbólico, la Pascua fue una fiesta esencialmente simbólica. Nos habla elocuentemente de Cristo el Señor y de su sacrificio. La base de la redención es el derramamiento de la sangre de la víctima inocente, y Cristo fue sin pecado, el Cordero de Dios, que fue sacrificado, derramó su sangre. Esa su sangre que aplacó la ira de Dios fue el regalo que Cristo ofreció a Dios, su sangre, esa sangre que me ha limpiado a mí y a millones y millones a través de los años. Nos ha limpiado cuando nos hemos arrepentido y pedido perdón. Ha limpiado las manchas de nuestra alma. Y el aspecto práctico. La celebración de la Pascua, de acuerdo con las minuciosas instrucciones impartidas por Dios, digo yo, forzosamente debió ejercer un poderoso efecto práctico sobre la conducta y el comportamiento de los israelitas, después de presenciar lo que fue la Pascua en su aspecto práctico. Pero no desconocemos, claro está, que la fiesta de Jehová, según Levíticos 23, versículo 2, que se llama fiesta de Jehová, puede llegar a ser meramente fiesta de los judíos, como se lee en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 2. Entonces, cuando llega a ser una fiesta corriente, todo es frío, todo es nominal, y el efecto
efecto práctico es nulo. Sabes, querido hermano, lo mismo podemos decir acerca de la cena del Señor. Y es necesario que todos los creyentes meditemos sobre este peligro. Cuando vas a la cena del Señor, por costumbre, cuando vas a participar de la cena del Señor para que los demás vean que estás presente, cuando vas a la cena del Señor, estás allí sentado físicamente, pero en espíritu estás lejos del ambiente que allí se verifica. Cuando no estás íntegramente de sentimiento, de corazón, ocupado en la persona que es el objeto de aquella reunión. Qué triste es cuando se ve que no hay ni la reverencia debida en aquellos momentos solemnes, cuando debería estar todo nuestro ser para alabar y adorar a nuestro amado Señor Jesucristo. Cuidado que termine siendo una fiesta de la iglesia y no la cena del Señor como debe ser, en el sentido práctico, cuando el creyente se sienta para adorar al Señor. La primera Pascua, saben que a Moisés le cupo el honor de ser el que celebró la primera Pascua. Tuvo que hacerlo en circunstancias históricas y especiales y de acuerdo también con instrucciones especiales. Lo que fue para Israel una medianoche de regocijo y bendición, fue para Egipto de clamor y de maldición. El paso del ángel por Egipto, el endurecimiento judicial del corazón de Faraón como respuesta divina a una actitud deliberada y sistemática de rebelión contra Jehová. La reacción del pueblo de Egipto, que fue favorable a Israel. La paciencia de Dios para con su pueblo indigno y murmurador, y su eventual salida de Egipto luego del maravilloso despliegue del poder divino, constituyen en realidad una cadena de acontecimientos que no deben ser olvidados por los hijos de Israel. Para saber, y esto es interesante porque estoy hablando de la primera Pascua, hay otras Pascuas importantes, y para saber de esas otras Pascuas notables en la historia de Israel, bueno sería ver Josué capítulo 5, verso 10, la Pascua que celebró Josué en los límites de la tierra de Canaán antes de entrar a la tierra prometida. La Pascua que celebró el rey Ezequías en 2 Crónicas capítulo 30, versos 21 al 26. Y otra Pascua importante y solemne es la Pascua que celebró el rey Josías en 2 Crónicas capítulo 35, los versículos 17 y 18. Pero hubo una última Pascua. Se lee en la palabra de Dios, y quiero leerlo en Lucas el capítulo 22, versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahí tenemos la última Pascua. La celebró Jesús con sus discípulos. Como la primera, fue celebrada en un momento histórico y en circunstancias especialísimas. Para comprender bien los relatos de los 4 evangelistas, es necesario tener en cuenta la diferencia que hay entre la cena pascual y la fiesta de la Pascua. Hay que leer de nuevo Levíticos 23, versos 5 y 6. El Señor celebró la Pascua con sus discípulos y luego instituyó la cena del Señor. La Pascua en esta ocasión señaló el fin de una dispensación y la cena del Señor
marcó el comienzo de otra dispensación. Al día siguiente el Señor Jesús fue crucificado. Nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros, como hemos leído en 1 Corintios 5:7. La debida comprensión de esta verdad debe ejercer un poderoso efecto práctico sobre nosotros, hermanos míos. Sorprende ver donde ocurren las palabras citadas que hemos leído en 1 Corintios 5. Mire en qué cercanías está esta palabra Cristo en nuestra Pascua. Están dichas en lugar donde, en el capítulo donde se ocupa de un gravísimo caso de inmoralidad y concluye con severísimas instrucciones acerca de los ejecutores de 6 graves pecados. 1 Corintios 5:11. Hay pecados que no pueden ser tolerados entre los creyentes y los culpables. Deben ser tratados como lo exige la palabra de Dios, no para su alejamiento o expulsión permanente, sino para que se arrepientan y para que sean oportunamente restaurados. Quiera el Señor iluminar nuestros corazones con esta pequeña reflexión cuando estamos considerando a Moisés, el que inauguró la Pascua. Él celebró la primera Pascua y el Señor la última la celebró para luego instituir la cena del Señor y marcando así una nueva dispensación, dar curso a una nueva dispensación. Que el Señor nos bendiga a todos.